crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast down a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Entre el olor a polvo y el olor a nuevo te damos la bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan al otro lado, delante de los controles, estrenándose Estrella Fernández y una vez más repitiéndose delante del micrófono un servidor, Daniel Acirón. El segundo y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad es cuando más tranquilos vivamos más.
Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues verán ustedes lo que es más preciso para ser licenciado sin ir a presidio, para ser licenciado sin ir a presidio. La carrera hay que tener vocación, viendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, viendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque allí tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad. Por más que saliendo, siempre grito yo, viva la cadena si parece buena y son de reloj. En los tranvías y ribes, en los tranvías y ribes, y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. No hay portamonedas que se encueste cuando le dijera uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da el timo, que sea el primo, un primo carnal. Lo que es el talento, lo que es la mollera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera. Lo menos se nos deshace que vamos tras de sus niños, y gracias a este calentre, porque los hemos cogido. Ay, qué gracia tiene esta ratonera, que se va a largar de cualquier manera. Vamos con cuidado, este servicio sin pestañear, saldrá, y ya va 1000 veces que nos soleamos de normalidad. Vamos con cuidado sin pestañear. En 1886, la familia Baroja visitaba por segunda vez la ciudad de Madrid y esta vez sí decidían quedarse a vivir allí. Un joven Pío Baroja terminaba sus estudios en un instituto del que salía cantando esa jota de las ratas. Sobre las ratas y los otros animales que habitaron y habitan Madrid, vamos a hablar con Servando Rocha, escritor y editor de La Felguera. Buenos días, Servando. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Te tenemos aquí con la excusa de que La Felguera publica Las calles siniestras, antología del eterno paseante. Una selección de crónicas callejeras de Pío Baroja, una selección de textos en los que disfrutamos del Baroja paseante, del que quería recorrer Madrid, pero también Londres, París, las grandes capitales, hasta llegar a los barrios de transición, hasta llegar a esos barrios que resistían frente a las ampliaciones burguesas de las ciudades de principios del siglo XX. ¿Cómo decides sumergirte en Baroja y poner el foco sobre un personaje que todos los que tenemos una formación básica en literatura, hemos pasado por el colegio o el instituto, hemos oído hablar, pero no imaginábamos tan canalla?
Que yo creo que para un editor editar a tus héroes es la mayor alegría de todas, ¿no? En este caso, Baroja ha sido un faro bastante importante en La Felguera, ¿no? Porque yo creo que la trilogía de la lucha por la vida, sobre todo el primer volumen, La Busca, que es un libro absolutamente maravilloso, yo creo que es un libro fundamental, no solamente para entender ese Madrid secreto, ese Madrid oculto, que en el fondo es lo que somos hoy en día, ¿no? Sino que descubrimos una voz bastante insólita que tiene que ver con la golfería, que tiene que ver con los arrabales, con la periferia, que es la de Baroja, ¿no? Baroja fue de los primeros que, a diferencia de, por ejemplo, Pérez Galdós, que también trató lo que eran los submundos un poco más de la pobretería, ¿no? Más ampones de Madrid, pero Baroja lo vivió y está allí y lo ha visto, ¿no? Hay unas comentarios en algunas de las crónicas, por ejemplo Crónica AMPA, que aparece en nuestra antología, ¿no? Donde él es prácticamente un testigo que está viendo todo lo que está viendo, ¿no? Y está allí frente a ellos, ¿no? Él va a los límites de la ciudad, va hacia Cuatro Caminos, entra en las tabernas, está codo con codo tomando tragos de vino añejo con las personas de las que va a hablar, ¿no? Incluso cosas tan desgarradoras como cualquier persona que le digas hoy en día en Madrid que la próxima vez que vaya a Príncipe Pío, a la estación, ¿no? Mire hacia arriba y se imagine lo que todavía se ve, ¿no? Porque el territorio siempre deja huellas, el espacio y el tiempo cambian, pero el territorio es singular, es único, ¿no? Y cuando mira lo que ve es una elevación. Un siglo antes está Baroja allí, ¿no? Y en un momento dado lo cuenta en La Busca, pero él lo vio también, ¿no? Y de pronto ve que salen personas de la montaña, ¿no? Eran los llamados trogloditas, que no tiene nada que ver con lo que yo los trogloditas. Salen trogloditas de la montaña, ¿no? Y él dice, yo he visto a chavales devorando gatos muertos en la montaña de Príncipe Pío, ¿no? Ese Baroja que a través de su mirada, en la mirada que nos interesa a nosotros, que no es la de la ciudad arreglada, la ciudad luminosa, sino de allí donde llega la oscuridad, que a principios de siglo era muy sencillo, era un poco más abajo. Prácticamente de las actuales rondas ya empezaba el final de la ciudad. Un poco más allá de Ventas no había prácticamente nada, se llamaba Ventas del Espíritu Santo, había un arroyo de la Broñigal donde estaba toda la pobretería y todavía sigue estando. Todavía Madrid está construida sobre arroyos y sobre ríos subterráneos que marcaron la vida de la ciudad. Pues ese Baroja fue fundamental para inicialmente crear la trilogía, por ahora es una trilogía de Fuera de la Ley, de los bajos fondos en Madrid, y de pronto descubrimos que hay una serie de piezas absolutamente maravillosas que dan una nueva luz a un Baroja que, como bien has dicho, es un Baroja flaneur, psicogeógrafo, porque sus paseos son absolutamente caprichosos, arbitrarios, en mitad de la noche, sin rumbo, sin brújula. Hablas de psicogeografía y me encanta que lo hagas porque la última vez que te sentabas a esta mesa estuvimos hablando, ¿no? De otro psicogeógrafo, sí, pero fue Alan Moore, que parece increíble. Pío Baroja y Alan Moore coinciden en una categoría. Totalmente, porque además Pío Baroja es curioso, porque cuando él va a París, por ejemplo, que son una serie de piezas que aparecen en sus memorias, pero se cuentan en el prólogo, y hay algunas, de hecho Las calles siniestras, creo que es la de las piezas que hemos recogido, la más fascinante de todas. Te sorprende cuando de pronto dice que él, nada más llegar, una persona que visite París en el cambio de siglo, en el año 1900, pues posiblemente a donde nosotros sí lo haríamos, porque somos gente rara, gente extraña, gente peligrosa, pero cualquier persona no se dispondría a ir más allá de la ciudad, a los arrabales, a lugares que eran realmente peligrosos, donde podemos imaginar cómo era París más allá del Sena, ¿no? A principios de siglo, y por eso en sus paseos son totalmente sujetos a lo emocional, y por eso consideramos que es un psicogeógrafo a su manera, ¿no? Porque realmente ¿por qué iba donde iba él, ¿no? Y por qué elegía siempre la rareza, lo singular? Además lo cuenta, él dice, llegaba y me aburrí porque vio algunos desfiles, fue a algunos museos, pero él, donde le interesaba, era allí donde surgía lo extraño. En esta selección de textos que hace La Felguera para acercarnos al vagabundear de Pío Baroja, un vagabundear habitualmente nocturno, podemos pasear por las calles de principios del 20 de Londres, de París y de Madrid. En Londres visita, por supuesto, Whitechapel, siguiendo los rastros de Jack el Destripador, que había sido también famoso en España gracias al relato que había hecho la prensa y había quedado en el imaginario colectivo. En París habla de los apaches y habla de cómo lo mejor que le recomiendan que puede hacer cuando se encuentra
encuentra con un apache, recordamos una de las subculturas juveniles más peligrosas hasta que estalla la Guerra Mundial, es decir que es español. Y de hecho lo hizo y se cuenta. Él se encuentra a una persona apachesca que lo va siguiendo, ¿no? Y al parecer los españoles tenían una fama un poco de... Hay que entender que estamos hablando del cambio de siglo. A ver, España ha perdido las colonias, hay una oleada de españoles que van a ganarse la vida a Francia, a otros países también, pero a Francia fundamentalmente, ¿no? El estereotipo del español era una persona que no tiene dónde caerse muerto, bastante bruto. Las crónicas que hacen los escritores y viajantes ingleses, franceses, cuando visitan España, más allá de Madrid y Barcelona, incluso me viene a la cabeza Aleister Crowley, que también visita en nuestro país más o menos un poco después de esa época, ¿no? Y lo que se encuentra es un país para ellos casi medieval, atrasado totalmente, atávico, ¿no? Más allá de las grandes urbes, lo que se encuentran es eso, ¿no? Para ellos, ¿no? Para su visión europea. Y se encuentra un apache y va allí y le grita, pero a gritos además, soy español. Agarrándolo por la pechera, eso lo cuenta él. Me encanta porque las crónicas de Baroja siempre están... Baroja es una persona que te genera muchísimo cariño, porque él nunca se dio importancia a sí mismo, ¿no? Incluso es sorprendente porque él muere en el año 56 y las últimas cosas que escribe sobre qué ha sido su vida, dice, bueno, mi vida tampoco ha tenido mucho interés, y cuando lees realmente todo lo que vivió, a todo el mundo que conoce y demás, ves que eso no es así, ¿no? Y de pronto te cuenta eso, ¿no? Y el apache termina... Él es el asustado, él es la víctima de un salvaje español que es nada más y nada menos que Don Pío, ¿no? Y sale corriendo. De todas las crónicas incluidas en Las calles siniestras, antología del eterno paseante, nosotros nos vamos a centrar en las de Madrid, en la capital de un reino en el que los papanatas disfrutaban de la vida, se peleaban por la supervivencia y había quien, desde sus torres de marfil, convertía esas vidas en relatos míticos. Pobre chica, la que tiene que servir, más valiera que se llega así a morir, porque si es que no sabe por las mañanas brujulea, aunque 1000 años viva, su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que hacer aprendí a barrer, a fregar, a lavar, a coser y a planchar, pero viendo que esas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia que al pronto me dijo, aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a poco que ustedes mediten un poco, ya saben o al menos se lo han figurado de dónde saldría para ello el barnet. Anda, Menegilda, que hay que ver cómo está la vida. Yo iba sola por la mañana a comprar y me daba 3 duros para pagar, y de 60 reales gastaba 30 o un poco más, y lo que me quedaba me lo guardaba un militar. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó, pero al darme el señorito la cartilla y el parné, me decía,
por lo bajo te espero en Eslava tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servía un boticario, servía una señora que estaba muy mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pelo, pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama. Y punto final. Nos recuerda Nati Mistral que hubo un tiempo en el que había que aprender a sisar para buscarse la vida. Escuchábamos el tango de la Menegilda, parte de la zarzuela La Gran Vía, una zarzuela de 1886 compuesta por Federico Chueca y Joaquín Valverde. Otra de las tonadas que junto con la Jota de las Ratas, que servía para abrir esta emisión de Espíritu de Rock and Roll, solía cantar Pío Baroja cuando andaba saliendo de clase en busca de otras aventuras. Decíamos que íbamos a hablar sobre Madrid, sobre la capital de los papanatas. Llega a definirla Baroja de esa manera y enlaza directamente con lo que Servando Rocha nos comentaba, ¿no? La poca seriedad con la que se tomaba a sí mismo, con diferencia a otros autores. Llega a citar alguno, aunque hay que destacar lo cortés de no hacer una lista muy larga, de autores que se acercaban y se quedaban en la superficie, que no se mezclaban, que querían hablar de Madrid sin vivir Madrid. Totalmente. De hecho, él era muy, muy cauteloso con eso. O sea, él escribía de aquello que había vivido. De hecho, el que conozca la obra de Baroja, yo creo que cada viaje que hizo, cada visita que hizo, luego dio lugar a un libro. Por ejemplo, hay un libro maravilloso, se llama La Ciudad de la Niebla, que realmente es la visita que él hace a Londres, pero convertida un poco ficcionada, ¿no? Pero yo creo que a él no le hacía falta, porque imaginarte a un Baroja yendo por Whitechapel, como has comentado, ¿no? Viendo los lugares de Dickens, ¿no? De las novelas de Dickens, y también los lugares de donde 10, 15 años antes estaba actuando nada más y nada menos que Jack el Destripador, ¿no? Yendo por París y encontrándose, incluso habla de Eric Satie como el que habla de cualquier otra persona, ¿no? Bueno, habla de Eric Satie, pero es uno entre muchos que le acompañan en algún paseo o en algún acontecimiento vital. Pues acaba conociendo también a Enrico Malatesta, entre otros anarquistas, al autor de Peter Pan, a gente burguesa y de la aristocracia que también tiene interés en charlar con él, porque una de las grandes incógnitas de Pío Baroja, y yo he de confesar, te lo decía antes de empezar esta emisión, que don Ramón María del Valle Inclán y don Pío Baroja fueron esos dos autores que cuando un servidor estaba estudiando literatura destacaron por encima de los demás. Y una de las razones por la que consiguieron un protagonismo que no tenían otros, como Machado incluso, es que se juntaban con gente de mal vivir, anarquistas incluidos. Pero don Pío se movió por todas las aguas sin sacrificar el discurso. ¿Cómo hacía esto en unos años especialmente peligrosos? Yo creo que también a nosotros, por ejemplo, en mi caso, me interesan las personas contradictorias, que son en sí contradictorias. De hecho, Pío Baroja tiene sus sombras y sus luces. Él siempre fue una persona rabiosamente honesta e independiente, cosa que en este país siempre se ha pagado con creces, ¿no? Eso no quiere decir no posicionarte, porque además él tenía un temperamento muy, muy fuerte, ¿no? Aquellos que lo conocieron, pues lo señalan, ¿no? Pero era una época donde los escritores y los periodistas se posicionaban, incluso esa figura de esa persona, casi estos días salía un artículo maravilloso de Frank Espinosa, ¿no? En Hot Down sobre el libro, ¿no? Y él habla de los gonzos, ¿no? Del periodismo americano, ese periodismo donde lo que se cuenta lo tienes que haber vivido allí dentro. En esa época sucedía eso, ¿no? Periodistas que se disfrazaban de apaches e iban a la zona de las Peñuelas, ¿no? Y luego venían con unas crónicas maravillosas donde hablaban de cómo iban preguntando casa por casa, casucha por casucha, dónde están los tatuados, ¿no? Los tipos que venían de Francia, o ese tipo de personaje. Baroja era ese tipo de persona también, pero que en todo momento él quería, sobre lo que iba a escribir, lo tenía que ver con sus propios ojos.
Tú rescatas unas palabras de Pío Baroja pronunciadas en 1938, estando en el exilio, unas palabras pronunciadas en la ciudad universitaria de París, en las que se define de la siguiente manera. Él dice: a mí me ha interesado mucho la gente, sus reacciones, sus ideas, sus costumbres, pero sus opiniones no me han interesado tanto. De ahí que haya vivido un poco como extranjero curioso y que los demás hayan tenido una idea de mí un poco estrafalaria y absurda. Podríamos decir que es un párrafo que define bastante acertadamente la manera en la que Pío Baroja iba conociendo y asimilando, sintiendo... Y este es un atrevimiento mío para que me discutas si así lo consideras, teniendo como base la solidaridad, porque yo sí veo en la manera en la que describe a los personajes con los que se topa una especial simpatía por los libertarios. Totalmente. De hecho, por un lado está todo el mundo que a nosotros más nos ha llamado la atención, más nos ha interesado, que es eso, como te comentaba, de la rareza, lo singular, la golfería. Él es el gran autor que tiene una mirada compasiva hacia la golfería, incluso con opiniones bastante revolucionarias para la época, ¿no? Hay un artículo que se llama Crónica AMPA, donde viene a decir, efectivamente, existe la golfería, pero hay un AMPA, que es la AMPA de la clase política y demás, ¿no? Pero sí, él era ese tipo de personaje, ¿no? Incluso hay un momento en el que, por ejemplo, cuando llega la Guerra Civil, que es uno de los momentos más oscuros, de alguna manera, él en todo momento es rabiosamente independiente. De hecho, él cuando llega la Primera Guerra Mundial, en medio de la bohemia, él conocía a todo el mundo, él está en medio de la bohemia, pero él critica a los bohemios, sobre todo porque es que no tenía un duro, al menos cuando era joven, y decía, bueno, se puede ser bohemia cuando tienes algo de dinero, luego puede ser como Alejandro Sawa, ¿no? Nuestro gran bohemio con su perro eterno, ¿no? Pero cuando llega la Guerra Civil es el mejor ejemplo de cómo es Pío Baroja. Llega la Guerra Civil y, de hecho, si miráis en la Wikipedia, ese lugar de conocimiento falso muchas veces, ¿no? Está totalmente... es falso lo que aparece allí contado. No porque lo diga yo, sino porque las biografías serias de Baroja lo desmienten, ¿no? Cuando llega la Guerra Civil, él se exilia porque ha escrito una serie de artículos anticlericales, rabiosamente anticlericales, en Vera del Bidasoa, que es donde está él, ¿no? Y entonces le dicen que están las tropas carlistas, y él baja a conocer las tropas carlistas. Él va como el que va a la golfería, a los sitios de la golfería, ¿no? Él obviamente es rabiosamente libertario a su manera, porque luego también era crítico, era una persona... Es complicado, porque es muy complicado encontrar una persona de ese tipo, ¿no? Que siempre estuvo transitando en muchos mundos y con sus propias opiniones. Él baja y está con los carlistas, pero hay un carlista conocido que le dice: Pío, mejor sales por patas porque vamos a ir a por ti. Y él se exilia, ¿no? Él se exilia y está en la frontera, pero está en la frontera viendo los combates. Y cada 2 por 3 pasa al otro lado, está con los soldados, vuelve hasta que le dicen que es peligroso, efectivamente. Y eso que has leído lo escribes de la ciudad universitaria, cuando él allí es un señor ya mayor, lo van a visitar y lo encuentran en la mayor absoluta soledad. Y es uno de esos grandes momentos que un poco definen este país, nuestra propia tragedia y la independencia de Baroja. Baroja empieza a hacer gestiones para volver a España. El franquismo considera una aberración tener, sobre todo porque ya está pensando en la posguerra, en cómo vender, que no vivimos en una dictadura, que vivimos... Y entonces tiene que volver Gregorio Marañón, tiene que volver... Entonces empieza a haber una serie de movimientos que hacen que Baroja pueda estar aquí. Y entonces llega a ver a Vidasoa, pero le dicen, no es tan fácil. No es tan fácil. Lo visita a Jiménez Caballero, el falangista excéntrico que intentó casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler, nada más y nada menos, y le dice que sí, que no hay ningún problema, pero va a tener que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo es acudir a Salamanca, donde se va, creo que era la inauguración de, no sé si de la Real Academia o del Instituto Cervantes, no me acuerdo qué era, pero es un acto donde van los intelectuales. Y el problema es que tienen que jurar fidelidad al régimen. Y entonces Baroja, que en ese momento dice, ¿puedo ir o no ir? Le recomiendan que vaya, porque si no va, evidentemente va a ser considerado una desafección al régimen. Y él va. Y entonces no hay fotografías, que yo sepa, si alguien las tiene, que nos las envíe, por favor. Él va. Y entonces van intelectual por intelectual, levantándose, y tienen que hacer un juramento al caudillo. Y entonces, cuando llega el momento de Baroja, tienen que levantarse, levantar el brazo, jurar fidelidad al caudillo y sentarse. Se levanta Baroja, no levanta el brazo.
cuando le cuentan la retahíla que tiene que jurar, él responde diciendo, lo que sea costumbre. Es difícil, como bien apuntabas, dedicar atención y más a lo que nos estamos acostumbrando, que parece que vuelven a definirse los frentes y se pide un posicionamiento claro, que un posicionamiento claro no debería evitar la duda, pues la duda es lo que nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Hablas de un artículo en el que desarrolla las diferentes capas de Lampa, ¿no? Uno de los artículos incluidos en el libro editado por La Felguera, y en efecto él dice los políticos son la espuma de Lampa, y en otro de ellos, bautizado Historia Anarquista, pone en tela de juicio la autenticidad de algunos anarquistas de la época, ¿no? Presentando cómo de un encuentro al siguiente la gente va cambiando, incluso algunos que se habían encargado de presentarles clubs anarquistas a Baroja y amigos, después ni siquiera recordaban el hecho. Hay muchos artículos en los que permiten especular sobre las idas y venidas ideológicas de Pío Baroja, y lo que sí hay es una constante por la curiosidad y por el querer dejar sobre el papel algo que estaba desapareciendo. Pues si volvemos a centrarnos en Madrid, el proceso de gentrificación que experimentamos hoy en día y del que tanto hablamos poniendo como ejemplo barrios como Malasaña es algo muy antiguo, ¿no? Ya Baroja habla de la construcción y ampliación de la Gran Vía como un fenómeno que estaba acabando con las calles y tirando manzanas enteras. También habla de Lavapiés como un territorio de transición hasta la urbe civilizada. En definitiva, que parece que el tiempo le apremia, porque su voluntad es la de dejar por escrito un Madrid que se iba perdiendo. Así es, de hecho, es el que da testimonio de eso, es el memorialista, él es un memorialista. De hecho, él era uno de los empleos de las profesiones desaparecidas aquí mismo, donde estamos muy cerca de aquí, en la Cuesta del Moyano, estaban las casetas de los memorialistas, ¿no? Aquellos que no sabían escribir, que no les sabían hacer un pequeño escrito. Allí había unos señores sentados donde tú llegabas, le contabas la historia, incluso cartas de amor, y ellos te lo escribían. Eran los memorialistas. Él da testimonio de una ciudad en desaparición. Incluso llega tarde, ¿no? Porque hay cosas que, como el mundo de los cafés cantantes, todo este mundo de las zarzuelas, ¿no? Que hemos estado escuchando, que ya está desapareciendo, y él da testimonio de todo eso. Madrid era una ciudad que se presta a eso, porque es verdad que Lavapiés era un territorio de transición, pero un territorio de transición desde principios de siglo hasta la posguerra. Cuando tú llegabas a Madrid, pasada la guerra civil, te instalabas más allá del Manzanares, ¿no? En lugares donde no había prácticamente nada, eran arrabales. Pero los auténticos lugares de Lampa, las auténticas ciudadelas de chabolas, era donde hoy está Marqués de Vadillo, ¿no? Pues en un lado estaban las Injurias y en el otro lado estaban las Cambroneras. Pero si seguías subiendo, llegabas a Las Peñuelas, un barrio que a mí me encanta ahora mismo, ¿no? Y el otro día lo visité cuando fui a la Fundación Anselmo Lorenzo, me decía, este es el barrio realmente de Las Peñuelas, el barrio barojiano. Pero según ibas subiendo, ibas ascendiendo. Quiere decir que las cosas empezaban a irte mejor. Lavapiés era un lugar donde estaba el proletariado, pero habían casas, se vivía de alguna manera, y estaba a un paso de lo que es la urbe civilizada. Nos cuesta pensarlo de esa manera, pero es que cuando hablaba de Madrid, y eso es una frase que a mí me ha encantado muchísimo, de Baroja dice: Madrid es una ciudad donde la luz habita al lado de la oscuridad. La oscuridad son los barrios bajos, los bajos fondos, pero estaba muy cerca, ¿no? Cuando vas por San Bernardo, allí a la mano derecha, justamente a la zona de los mostenses, esa era la acera ancha de San Bernardo. Ahí estaba todo lleno de tabernas, de mal vivir, librerías de viejo, curiosamente, siempre han estado donde estaba el mal vivir, lugares de prostitución. Él habla de algo que a mí me encanta, que es escaparates de objetos, tiendas de objetos imposibles, escaparates con maniquís decimonónicos de otra época, ¿no? Llenos de polvo, ¿no? Y la Gran Vía arrasó con toda esa... Pero él llega y él está testimoniando todo eso que ya está en proceso de desaparecer. Antes de la Guerra Civil ya es muy complicado encontrar los maravillosos cafés cantantes, las tabernas donde iban los apaches. Todo ese mundo está desapareciendo. Una de las constantes en los textos seleccionados para Las calles siniestras, antología del eterno paseante, es lo contemporáneo de los artículos escogidos, porque vamos a citar uno, publicado originalmente en 1904 como parte del tablado de Arlequín, que dice lo siguiente:
No se me ocurren más que dos indicaciones que podrían llenarse en el caso patológico del golfo. Una, terapéutica, educarlo. Otra, higiénica, ahorcarlo. Educar a los golfos. ¿Pero quién? Los que tengan conocimientos y sobre todo un criterio moral, fijo y sano. ¿Y en dónde están estos? En ninguna parte, ¿no es verdad? Ahorcarlos, exterminarlos. Es brutal, pero sería una solución. Se me ocurre una duda. Si los políticos, los directores de la farsa social, pudieran y quisieran exterminar a los golfos, ¿no correrían el peligro de exterminarse a sí mismos? Como alcalde y buen burgués, tu deber y tu misión es hacer un buen escaparate para comerciar y están de sobra los mendigos que dan mala fama a nuestra ciudad y la gente adinerada ya no vendrá a gastar, echarlos fuera. Fuera, como una mierda que podrías pisar mientras llenas tu boca con la solidaridad. La solución es una cámara de gas. Mandarás a los de siempre a controlar que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. ¿Quién tendría que entrar? Estúpido, fascista Memo, límpiame el cristal. La solución es una cámara de gas con los políticos adentro. Pío Baroja y Evaristo Páramos, los dos sonando en espíritu de rock and roll con ideas parecidas y 100 años prácticamente por medio. Estamos haciendo alguna referencia a lo que se trata en esta selección de paseos, de crónicas del vagabundeo de Pío Baroja, y me gustaría que hablásemos también, Servando, de los oficios desaparecidos, ¿no? Tú citabas antes uno, el memorialista, esas personas que se encargaban de fijar en el papel los recuerdos y sentimientos que quienes no sabían escribir querían transmitir a otros, ¿no? Nombrabas hasta las cartas de amor, pero Baroja habla también de el aguador.
El aguador, claro. En una época en la que no todos los barrios, no todas las fincas contaban con agua corriente, había un personaje al que describe con todo lujo de detalle que se encargaba de, sobre pedido, desde las fuentes de Madrid, ciudad, Madrid de Fuentes, llevar agua donde se pidiese. Tenemos que conocer el territorio, porque esta ciudad de Madrid, que yo la amo, ¿no? Todavía tiene, no hay, yo siempre lo equiparo a un crimen, ¿no? Un crimen que nunca es perfecto, porque siempre deja evidencias, huellas sobre el terreno, ¿no? Los aguadores que Baroja está hablando a principios de siglo, hasta los años 50 de la posguerra existían aguadores, ¿no? Ahí donde no había agua corriente, habían aguadores que tenían que llevar agua, ¿no? Toda la zona de donde actualmente está el antiguo Vicente Calderón, ¿no? Toda esa zona era un lugar donde iban aguadores, ¿no? A mí entre las profesiones olvidadas de esos personajes que hasta donde yo he podido investigar, la última que se vio en Madrid, o al menos que la prensa lo recogió, fue en el año 34-35, enfrente del Café Comercial, eran los cantadores de crímenes. Eran aquellas, y encima, en este caso, era una mujer que venía a lomos de un burro. Solían venir a lomos de una bestia, ¿no? Como se decía antes, todavía se dice, ¿no? Cargando una especie de lámina enorme, ¿no? Como una especie de banderón donde se contaba por medio de viñetas, generalmente hechos sensacionales y casi siempre tenían que ver con crímenes, ¿no? Un gran crimen, el crimen de Fuencarral, por ejemplo, ¿no? Pues se contaba allí, ¿no? Entonces lo abrían, si iban acompañados, había una especie de tamborilero que iba tocando mientras la cantadora, porque se llamaba así, cántame un crimen, ¿no? Iba contando ese suceso. A él le encantaba ese tipo de personajes, y yo creo que uno de los personajes que también él sentía, porque era escritor obviamente y era un bibliófilo muy importante, eran los personajes que llevaban las librerías de viejo de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mesoneros Romanos, al lado de la Gran Vía, es donde estaba Gregorio Puello. Gregorio Puello editó a casi todo, cualquier autor de principios de siglo, pero es que en su trastienda, en aquella época, en las librerías sucedían cosas en las trastiendas. Las trastiendas eran lugares para la conspiración, para las reuniones, donde te podías encontrar una tertulia de anarquistas, sea hablando o preparando un atentado, como te podías encontrar a teósofos, ocultistas, ¿no? O simplemente modernistas, ¿no? Hablando de todo esto, ¿no? Era una ciudad que permitía el escapar, la huida, ¿no? El camuflaje, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que vivimos es una sobreexposición de todo. La ciudad queremos que siga siendo, que esté muy visible, ¿no? Cuando hay una ciudad oculta, ¿no? Y todas estas historias que contamos tienen que ver con esa ciudad, que ahora mismo yo creo que hay un interés muy grande por rescatar ese Madrid secreto, ¿no? Pero y que está no solamente en los lugares olvidados, perdidos, sino incluso bajo nuestros pies. Hablabas del crimen de Fuencarral, crimen muy sonado en la época, y precisamente en este libro se desvela que Pío Baroja acudió al ajusticiamiento de la principal responsable. Relata el ajusticiamiento de esta criminal condenada en Madrid y también el paso de un reo que iba camino de la muerte con un séquito de curas detrás, y lo hace muy lejos del tono propio de la gran historia. Lo hace con una sensibilidad que le da a la muerte un cáliz terrible. Y saco el tema porque sé que para ti personalmente, y podríamos decir que también sobrevuela prácticamente todos los títulos de La Felguera, la muerte, el tratamiento que se da a la muerte es una de tus grandes obsesiones. Teniendo en cuenta estos dos hechos, estos dos reos a punto de ser asesinados, a punto de morir con los que se topa Baroja, ¿cómo crees que la asimilaba él, viendo cómo la cuenta? Bueno, él lo cuenta diciendo la realidad. También era como se contaba, por ejemplo, la guerra, ¿no? La guerra, ¿no? Incluso como lo contó Ramón del Valle Inclán, que hay unas crónicas maravillosas de él en la primera línea del frente, donde la guerra está desprovista de glamour ninguno, ¿no? Por otro lado él representa esa visión descarnada de que la muerte que más en aquel Madrid era una muerte muy cotidiana, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo se vivía entonces, todavía ni siquiera hasta 1900 y poco no existía el actual matadero, ¿no? Todavía existían mataderos en la zona de Puente de Toledo, en la zona del Rastro, se convivía con la sangre, con la muerte, por no decir las enfermedades, las calamidades, las infecciones, con una esperanza de vida
muy pequeña, ¿no? Pero yo creo que él opone esa otra visión épica que representa la España salvaje, nunca mejor dicho, ¿no? Donde venían los soldados que estuvieron en Cuba, ¿no? En Filipinas y llegaban mutilados, ¿no? Y son los que van a integrar las tropas de choque del proletariado absoluta. Muchos de ellos se convierten en apaches, entran en la delincuencia, entran en prisiones. El juego a principios de siglo está prohibido. Los matones que habían en las puertas muchas veces eran veteranos de guerra, ¿no? A ellos les preguntaba sobre el glamour de la guerra y no había ningún glamour. Aquí el futurismo italiano prácticamente no existió, salvo excepciones. Eso de la guerra como higiene, la guerra bella, ¿no? Y lo que cuenta Baroja es una verdad desnuda, es una verdad descarnada. Y cuando habla de la pobretería también y de los ampones y de todo ese mundo que a él le fascinaba, lo maravilloso es que lo que está contando lo está viendo él y como lo está viendo él sin ningún tipo de filtro, yo creo que nos emociona más, ¿no? Precisamente sobre el tratamiento de la muerte y los negocios, podríamos decir que versa Fariña, la famosa obra de no ficción de Nacho Carretero, que ahora ha sido llevada a las viñetas gracias a las ilustraciones de Luis Bustos. Plan B publica una nueva adaptación del relato, resumiendo mucho, cómo el narcotráfico, especialmente de hachís y cocaína, nutrió a gran parte de Galicia, generando un empleo que la industria no era capaz de equiparar y, por lo tanto, permitiendo a los políticos de la época, incluido don Manuel Fraga, el que esto se convirtiese en el oficio habitual de una gran parte de la población. Ya sabéis, primero, Libros del Cao publicó el reportaje periodístico que fue secuestrado, finalmente se pudo disfrutar de él, llevan unas cuantas ediciones, después, coincidiendo en el tiempo con el secuestro, hubo una adaptación para televisión, una serie, y ahora Plan B publica esta novela gráfica que sirve como resumen y nos permite ahondar un poco en una historia que sigue presente, pues se esfuerza Nacho Carretero en un epílogo inédito que incluye la obra en que sepamos que sigue habiendo narcotráfico, que cuando uno cuenta una historia no deja de pasar lo que se ha contado en la historia y que sigue entrando mucha mercancía que provoca muerte a través de Galicia. Que
la noche. ¿Qué mal va a hacer? Se preguntan Novedades Carmiña. Y es que les han encargado que escriban una canción a propósito de otra adaptación de la obra de Nacho Carretero de Sefariña, una adaptación teatral que se ha estrenado recientemente en Galicia y que a lo largo de 2020 irá girando por la península. Traíamos esta otra referencia porque también Pío Baroja habla de las sustancias que se consumen, habla del agua, de los azucarillos y del aguardiente, habla de esos puestos típicos madrileños retratados en la zarzuela también, en los que se podía consumir la bebida, y llega a citar incluso en una de las crónicas la cocaína y el opio, ¿no? Sustancias que ya estaban en movimiento. Estamos conservando Rocha, de la editorial La Felguera, repasando una de sus últimas referencias, y digo una de sus últimas porque al ritmo que lleváis se van solapando en estos momentos. Cuéntanos, antes de que termine la emisión, qué es lo próximo que va a editar La Felguera y en qué otros proyectos andas metido, porque comentábamos antes, y aparece en los agradecimientos de este libro, que ha sido posible sumergirse en la obra completa de Baroja gracias al apoyo de Pío Caro Baroja, sobrino nieto, que te ha facilitado a La Felguera las cosas con mucha ilusión. Sí, de hecho llevamos mucho tiempo detrás de Pío Caro Baroja, ¿no? Y el visitar su oficina y ver allí los cuadros de Ricardo Baroja, de Julio Caro Baroja, parte de la biblioteca, pues son esas cosas de mitómanos. Yo creo que él nos vio y éramos una especie de fans allí, ¿no? Como pues de Beatlemanía, pero ahora lo que vamos a publicar, voy a hacer lo que nunca se debe hacer, que es hablar de uno mismo, porque lo próximo que va a salir es cuestión de menos de 2 semanas, es mi último libro, mi nuevo libro, que se llama Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados, y es un ensayo extenso sobre la máscara, precisamente el objeto un poco que se puede contar, y yo lo he intentado, pero que a la gente le guste, he intentado contar 1 siglo y medio de historia a través de un objeto, que es como la máscara, ¿no? El enmascarado, que tiene que ver también con el rostro, con el anonimato, y con héroes de ficción, con héroes de carne y hueso, ¿no? ¿Qué enmascarados aparecen? Porque la lista es extensísima. Cita por lo menos 3 para ver por dónde preparo la banda sonora para tu próxima visita. Bueno, pues mira, pues siguiendo con la zarzuela que has puesto, pues podrías poner un cuplé maravilloso que se canta y es muy conocido aquí en Madrid en los años 20, que es el del Ku Klux Klan, el cuplé del Ku Klux Klan. Y se canta un cuplé que es muy famoso, que se llama el Ku Klux Klan, porque precisamente se inicia mi libro con las sociedades secretas anteriores al Ku Klux Klan, y los primeros miembros del clan, que no tienen absolutamente nada que ver con la imagen que tenemos hoy en día de capirotes blancos, sino con algo mucho más pavoroso, mucho más vinculado a la naturaleza, ¿no? Se vestían con trajes con cuernos, e incluso se vestían de mujer, se ponían caretas como si fueran brujos, con barbas falsas, y terminamos con yo creo que el último fenómeno que ha habido importantísimo de enmascaramiento y que también resume un poco muchísimas cosas, que es Pussy Riot, ¿no? Hablaremos sobre las máscaras y buscaremos la banda sonora apropiada, pero antes de despedirnos hoy, y todavía abriendo las páginas de Las calles siniestras, antología del eterno paseante de Pío Baroja, editado por La Felguera, te quiero preguntar sobre cómo ves el clima actual. Hemos tenido unas repetidas elecciones recientemente, y ha quedado un congreso prácticamente igual de dividido que el que describe Pío Baroja en alguno de los artículos. Habla Pío Baroja sobre una época en la que quien decidía tener unas ideas no se movía de ahí porque no entraba en contacto con otras personas dispuestas a discutir, consumiendo medios de comunicación que le hacían creer que quien estaba fuera del consumo de esos mismos medios era el enemigo. ¿Es terrible considerar que 100 años después haya una semejanza tan clara, o soy yo que voy camino de la paranoia?
Creo que 2 meses antes de estallar la guerra civil hay un momento de inflexión, porque en el Congreso de los Diputados se está hablando del avance del fascismo, esta Falange, hay grupos armados en las calles, esta Primera Línea, que era el grupo paramilitar de Falange, ¿no? En los institutos se veía un clima de violencia tremendo, habían asesinados, vender prensa política, los vendedores, los voceadores, otro de los oficios perdidos de Baroja, iban armados, ¿no?, para vender la prensa política, ¿no? En ese momento de pronto hay un punto de inflexión, se está alertando del totalitarismo, del miedo al fascismo, y de pronto creo que fue Calvo Sotelo, que va a ser asesinado también, ¿no? Pero él, Calvo Sotelo, en un momento dado, de tanto hablar del fascismo, a él le acusan de congeniar con la ultraderecha más salvaje, y él de pronto hay un momento de inflexión que yo creo que es lo que estamos viviendo ahora. De pronto llega un momento en el que dice: si ser fascista es ser patriota, yo soy fascista. Es el momento en el que se normaliza el fascismo, se intenta normalizar el fascismo, ¿no? Y ahora mismo yo creo que es lo que estamos viviendo, pero encima de una manera cutre, mala, torticiera, ¿no? Cuando de pronto salta a la vista cuál es la prehistoria de ese fascismo, ¿no? Que no es ni siquiera posfascismo, como dice Antonio Maestre, ¿no? Es fascismo, ¿no? De fascismo en el año 2019, ¿no? Camuflado de constitucionalista, que es la gran tragedia, ¿no? Aquellos que no creen en la democracia utilizan la democracia para en última instancia terminar con la democracia, ¿no? Celebramos el acceso a la información y desde aquí, desde Espíritu de Rock and Roll, damos las gracias a quienes escriben, investigan y publican. Por eso, una vez más, un placer poder charlar contigo, Servando. Una gozada estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Nos vamos a marchar citando un fragmento más de este libro, de esta selección de crónicas, de paseos de Pío Baroja, uno dedicado al gamberro, en el que dice: la política influye también mucho en la producción del gamberro. El republicanismo, el tradicionalismo, el nacionalismo y el comunismo han creado en España una nube de genio pedante o petulante. En el mundo político hay el insolente obrero y el insolente señorito. El uno es comunista y el otro es fascista. Los dos llevan pistola. En Madrid se matan a veces y peroran otras. En las provincias del norte, donde no saben perorar, se matan pero no peroran. Teniendo el gamberro en mente, animamos a quienes escucháis Espíritu de Rock and Roll a que sigáis aprendiendo y pongáis un ojo en los cholos malandros, a los que les canta la nueva hora junto a Natanael Cano. Podríamos decir que son una nueva clase de gamberros, pues son producto de la sociedad actual y van armados. Un beso. Que somos cholos, malandros, no se enreden, somos puros empresarios. Sigue creciendo la mata dando, el negocio poco a poco fue dejando. Billetes verdes son los que llueven cuando hacemos el trabajo y los quehaceres. Carros muy caros, diamantes, casas de lujo y chamarras elegantes. Gusto nos damos, pues o chambeamos, no por nada nos llaman los empresarios. Y así suena su companata con la nueva era, viejones. Ay, ay, ay. Tres vatos locos los que empezamos y aquí seguimos dando música al barrio. De abajo salimos, nos superamos, pero la escala que andemos bateando. Porque quemamos mota de a diario, las botellas más finas las destapamos. Somos gente humilde y aunque critiquen, nos importa un bledo todo lo que dicen. Andamos bien firmes para lo que sigue. Saludos y aquí la clica se despide.